Hola, hola, hola. Muy buenas noches, estamos aquí, usted sabe, en su programa de viernes, su programa regalón, su programa de simpatía, su programa de reflexión bíblica, su programa donde los queremos mucho también, donde expresamos nuestro cariño, nuestro amor. Bienvenidos al único, inigualable, aún no lo intentan copiar, pero inigualable, el show de los hijos pródigos. ¡Volvimos a casa! Casa. Se llama innovación musical de alguien que no es músico. Bueno, estamos aquí, como les decía, en un viernes más con un tema muy canutito. Estamos convirtiéndonos cada vez más todas las semanas, pero que no deja de ser interesante, especialmente en los tiempos en los que estamos, porque nos encontramos con muchas explicaciones que se le da a este tema, muchas versiones, muchas cosas medias turbias que se habla también, y que es un tema que incluso para los no creyentes puede llegar a ser hasta interesante desde el punto de vista de la reflexión o del conocer un poquito. Y estamos hablando de algo muy sencillo, que es la Biblia. La Biblia, que para un cristiano debería ser algo fundamental, la Biblia que para un cristiano debería ser su pan de cada día, debería ser su respirar, debería ser algo vital. De eso vamos a hablar hoy día. Y para la gente, insisto, que no conoce mucho de la escritura o que no tiene mucha relación con la iglesia, también sería interesante, por último, para conocer por qué el canuto molesta tanto con la Biblia cada rato, una y otra vez. Es por algo, no solamente por molestar, sino que tiene un significado de vida mucho más importante. Y antes de comenzar a discutir, vamos a presentar rápidamente al panel. Estamos esperando, intentando hacer un contacto telefónico con nuestro panelista virtual invitado. Estamos haciendo el esfuerzo, ojalá que se pueda hacer. Que nos va a compartir también un poquito de su visión como pastor y maestro de Biblia. Esperemos que se pueda. Pero mientras tanto, presentamos al resto del panel. Como siempre, por las damas primero, usted sabe que intentamos ser caballeros. Ya la conocida y cada vez más rosada Fabiola Robles, pero que nos acompaña. Hoy día Es una gótica rosada. sí. Quiero decir que me labiales se caen. No haga, por favor, no haga propaganda. Hola hermanos, traje mi Biblia para que vean que todos pueden tener su Biblia favorita. Esta es mi favorita, es una pequeña Biblia rosa. Para la gente que nos escucha en la radio, sí, existen Biblias rosadas. Bueno, también tenemos siempre como semana por medio, porque una persona responsable que trabaja, a él le gustaría acompañarnos siempre, pero sé que no se puede. Axel Daviu, por favor, Axeliño. Hello a todos, una vez más aquí en la radio. Es bastante agradable, es rico llegar aquí a hablar con todos los que nos están escuchando, a compartir un tema tan importante que es la Biblia. Muchas gracias, Axel. Y por último, ya alguien que es conocido de la casa, el segundo al mando autoimpuesto. Acerruchador de piso profesional. No, pero siempre es un placer tener a nuestro amigo personal, futuro alcalde del universo, Hugo Cayo. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, agradecerles nuevamente por estar en la sintonía, por escucharnos y porque de verdad, como decía Axel, disfrutamos este momento y esperamos que ustedes también puedan disfrutar y aprender igual que cada uno de nosotros. O sí, de hecho la gente no se imagina, pero de verdad que ahora, o sea, no, siempre lo hemos hecho, pero venimos con contentamiento a hacer esto, ¿eh? ¿Sí? No nos obligan, aunque nos paguen con Fruyelé. Venimos súper contentos a hacer la radio porque, aparte de que hemos encontrado un espacio muy lindo para compartir con ustedes. Perdón. ¿Nos pagan con Fruyelé? ¿Por qué no me llegó nunca? Porque no tiene nadie. Nunca me da uno. Pero mandan con el Rafa. Ahí se pierde ya. El Rafa se come tu Fruyele. Pero como decía, es un espacio muy agradable y rico para compartir con ustedes. Recuerde que si nos está escuchando o si nos quiere escuchar, lo puede hacer por la 90.1 Radio Jerusalén en Antofagasta, la 95.1 si está en Tocopilla escuchándonos. También, si quiere, nos puede escuchar por la página de internet www.jerusalenlaradio.com, donde está el en vivo ahí en audio. Y si nos quiere ver en video, cada vez los videos más decentes, más mejorcito, más HD, lo puede hacer en nuestra página de Facebook, el Show de los Hijos Pródigos, donde estamos transmitiendo en este momento en vivo. Y si después nos quiere ver mucho más HD, lo puede hacer por medio de YouTube, que nos puede encontrar, busca el Show de los Hijos Pródigos. Estamos subiendo los programas. De hecho, nuestro camarógrafo Juano, que está aquí presente, siempre graba todo y
esté encargado después de arreglar las cositas así, que ustedes nos puedan ver más adelante en YouTube con ayuda de Huguito Cayo, que es el editor oficial. Porque tenemos editor, usted sabe. Todo siempre con rol. Viva Movie Maker. Viva Movie Maker y los programas básicos de Windows. Estamos con harta producción. Pobre. Obvio, estamos cada día más producidos, estamos más mejor. Somos los más pobres de la historia de la radio. Bueno, vamos a partir hablando, o sea, más que hablando, con una pregunta de base. Yo recién intentaba introducir un poquito hablando de cómo o por qué la Biblia es tan importante para un creyente. Y quisiera partir por eso. ¿Por qué la Biblia, por qué la Escritura es importante para un hijo de Dios? ¿O por qué debería serlo? Primero, yo creo lo más importante porque es la palabra de Dios. La forma en que nosotros conocemos a nuestro amado. Cuando nosotros estamos en una relación, en una amistad, etcétera, necesitamos conocer a la otra persona y lo hacemos de forma directa, conversando de cara a cara, etcétera, revisando su perfil de Facebook. Pero, ¿Psicopateando? Claro, psicopateando Facebook o todas las redes sociales, pero en el caso de conocer a Dios necesitamos ir a la palabra donde Él dejó registrado su esencia más que nada y las enseñanzas que quiere entregarnos. Perfecto, Huguito, Axel, por favor. Yo una vez hacía la comparación, bueno, siempre lo que es una relación de pareja. En el caso de Fabiola y mío, yo recuerdo que las cartas que ella me escribía, me gustaba leerlas una y otra vez porque son las cartas que ella me dejaba con amor. Y con Dios no es distinto, Dios es nuestro amado. Y por alguna razón también nos dejó la palabra, y dentro de esa palabra hay tanta enseñanza, tanta sabiduría y tantos mensajes de amor para nosotros, para también ayudarnos en nuestra vida. Entonces yo lo veo como una carta o un mensaje de mi amado hacia mí y hacia cada uno de nosotros. ¡Qué romántico! Nos dejó fuera a los dos, así, no podemos decir nada romántico nosotros. No, yo no digo nunca cosas románticas, pero yo ya la de lo místico, pero Hugo apeló a un lado interesante. El lado sensible. El lado sensible. El lado sentimental. Bien, muy bien. Axeliño, ¿qué nos puedes agregar? Yo miré por otro, que ya no me queda otra opción. Por el lado del conocimiento, lo que decía Fabiola. Cuando uno quiere conocer a alguien, cuando uno quiere saber quién es tal persona, uno investiga, uno, si tiene la oportunidad, habla con esa persona, pero estamos hablando de Dios. Entra un tema de fe. Entonces, la única opción más tangible para ir incrementando la fe es algo físico. Entonces, la única recomendación que puedo decir, mira, lee la Biblia y conocerás a Dios. Y ahí vas a poder ir entablando una comunicación con lo que no ves, con la parte espiritual. Mira, qué interesante eso, ¿eh? Yo hace tiempo pensaba un poco la magnitud de la escritura, ¿eh? Porque uno a veces, la persona que no conoce o tal vez la que no la ha tomado al peso piensa, la Biblia es un libro nomás que uno aprende de Dios, aprende del Padre. Pero yo me ponía a pensar un poquito más místico, más ahí al chancho. Y yo decía, pues es verdad. Al oso mejor. Claro, donde yo decía, imagínense que tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente, que sabe todo, omnipresente, que está en todos lados. Ese ser todopoderoso en poder, en sabiduría, en misericordia, en justicia, así, pero al máximo posible, a vida y por haber, ese ser nos regaló, a nosotros simples mortales indignos, inmundos, nos regaló su mensaje. Nos regaló su palabra, nos regaló su voluntad. Lo que había en el corazón de este ser ultra, mega, hiper poderoso, lo trajo a nuestra vida. Y cuando uno, por lo menos me pasa a mí, usted sabe, yo soy medio extraño y entiéndame. Pero cuando yo pienso en la magnitud que significa eso, piensen en la magnitud de que este ser poderosísimo, infinito, creador de todo lo que existe en este universo y lo que va a existir, nos regaló, sin merecer, lo que hay en su corazón. Y eso por lo menos para mí me toca el cocorito. En realidad, es como muy tierno de parte de Dios también. O sea, de hecho, Él se revela en nuestras vidas. En la palabra, la revelación es progresiva, o sea, de menos a más, y es Él el que quiere revelarse al ser humano. Entonces es lindo, es como decir, ya, yo quiero que me conozcan a Fabi Robles porque soy súper linda y simpática y voy a hacer un diario de vida, una cosa así. Es mentira, obviamente,
Pero Dios dice, yo soy el creador de estos niños que andan un poquito perdidos, de estos cabros, o mi creación, y quiero guiarlo y quiero enseñarle. Es lindo, es como que un papá nos entregar un manual de cómo vivir esta vida. Mira, qué interesante lo que Fabiola plantea. Yo la segunda pregunta, que hacemos una pasadita rápida antes de ir a esta pausa musical. Ahora bien, por lo menos hemos hablado un poquito de por qué la Biblia es importante para el creyente, porque significa más allá que simplemente un libro. Ahora, ¿por qué el creyente debería estudiarla? Que es distinto. Porque uno podría decir, uy, no, la tengo nomás y listo. La reconozco, la respeto, la quiero por lo que dice Fabiola, que representa este amor de Dios, esta ternura de Dios, pero ¿por qué debería estudiarla? Bueno, yo como estudiante oficial del Instituto Bíblico Nacional, debo decir que el profe es súper bueno. Yo creo que es importante que estudiemos la palabra porque necesitamos hacer apología, que es apología, defensa de nuestra fe. Necesitamos saber por qué creemos en Dios. La gran mayoría de las personas dice, los que creen en Dios, los que creen en la Biblia son gente ignorante, gente que no sabe, que no entiende, que cree mitología y tonteras. Pero cuando uno empieza, claro, es como creer en Thor, no sé, o en los Vengadores, cosas así. Pero nosotros tenemos un fundamento que es la palabra de Dios, y nosotros creemos que es una palabra inspirada por Dios, que a lo largo de los años ha tenido miles de, no sé, contra atacantes, no sé, ha tenido enemigos. Claro, enemigos que han tratado de destruirla, que han tratado de tirar por piso lo que está escrito en ella. Pero nosotros como creyentes tenemos la firme certeza de que la palabra de Dios es de Él y es verdadera, es eficaz. Por lo tanto, cuando yo soy un cristiano y que quiero defender mi fe, que quiero decirle al mundo por qué yo creo en Dios, debería tener un estudio un poquito acabado, un poquito más profundo de la palabra. Claro, y de hecho un fundamento, una defensa con fundamento. Porque claro, una persona, y con mucho respeto y con muy buenas intenciones, puede ponerse a decir muchas cosas que pueden tener un sentido correcto, pero sin el fundamento escritural, muchas veces quedamos mal como creyentes porque decimos cosas así al voleo. Yo quiero contar algo que me pasó con gente de la iglesia, no vamos a decir de qué iglesia, yo he pasado por varias. Con el Rafa. No, sí, de hecho, Axel ha pasado por muchas iglesias, así que puede ser cualquier iglesia en Antofagasta. Y se lo comento cuando yo empecé a estudiar geología. Y me empezaron a enseñar el tema de los huesos, de los animales prehistóricos, de que nosotros venimos del mono, y un montón de otras cosas. Y yo tengo fósiles en mi casa, yo los tengo. Es un fósil. Rafael. El Rafael se llama Rafael. Tío, si nos están escuchando, su hijo está ofendiéndonos. No, yo le dije, en mi inocencia, le dije, ¿qué piensa usted de la teoría de Darwin? ¿O que venimos del mono? No, eso son falsedades, y los dinosaurios no existieron, y yo tengo un hueso, yo tengo fósiles. Que me digan a mí, eso no existe, es absurdo. Entonces, yo pasé crisis, gran parte de la universidad porque pero no me lo imagino, a mí me enseña mucha ciencia, y de dónde venimos, y los orígenes del universo. Entonces, se necesitaba en ese minuto, cuando yo pregunté, que alguien supiera darme una buena respuesta. Que me dijera, mira, ¿sabes qué? Eso sí existió. Pero mira, si tú ves el Génesis y lo comparas con la historia de la Tierra, concuerda espectacularmente. Entonces, yo cuando pasé paleontología, tuve que estudiar efectivamente en el instituto, en el IBC, en el IBN, para poder entender. Entonces, yo ahí pude, en mi crisis existencial, entender y unir ciencia, Dios. Mira, lo que Axel plantea, creo que es una duda que a muchos jóvenes nos pasa, en diferentes áreas, especialmente cuando el joven se enfrenta a ciertos aspectos del mundo académico o del mundo laboral o de otras realidades filosóficas, científicas, donde necesitamos, y me incluyo, porque yo, a diferencia de Axel, yo estudiaba psicología, que es un asunto filosófico a otro nivel, donde cuestionan los valores bíblicos y muchas otras cosas. O sea, igual entiendo un poco lo que pasó a Axel desde otra vereda distinta. Y de verdad que hace falta tener un fundamento en la escritura, una base sólida, y personas que también nos puedan enseñar.
Sí. Porque si no, esas crisis que pasa, Axel, son reales. Y muchas veces nos alejamos de Dios porque no somos capaces de... Porque somos llevados por Claro, corrientes. y no somos capaces de comprender la escritura en función de esas cosas. Claro. No, y algo que me dijo mi profesor. Yo estaba en la clase de paleontología y yo le dije, ¿y usted qué opina de la Biblia? Y me dijo, Se rió. la Biblia no es un libro científico. Y tiene razón. En los institutos te enseñan de que la Biblia no es un libro científico, pero contiene mucha ciencia, que es útil, que se pueden sacar ciertas cosas. Entonces tuve que estudiar para entender a mi profe y después decirle, ¿sabes qué, profesor? Usted tiene su teoría, pero yo esto es lo que creo. Esto para mí es real. Si bien no es un libro científico, esto es lo que creo. Claro. Huguito, remata con lo último antes de la No, pausa. mientras ustedes hablaban estaba pensando que no es menor el punto que hablan de cuando uno entra en este mundo del conocimiento, de estudiar nuevas cosas, y muchas veces se da en el ambiente de los jóvenes, que muchas veces nos encontramos con estudiantes que entran a la universidad siendo cristianos, pero se enfrentan a un mundo donde se encuentran con tanto doctor, tanto académico que piensan de otras cosas. Y muchas veces por no tener firme nuestros principios, nuestras convicciones, o no saber en qué creemos, básicamente uno termina cediendo, porque no tenemos cómo defender ante tanto argumento que se nos da. Por eso es importante, porque nos ayuda a mantenernos firmes en lo que nosotros creemos. Y como dice, claro, es uno contra el profesor y la mayoría de los estudiantes. Y uno termina siendo como la cosa rara dentro del curso. Sí, es verdad. Entonces, lo único que nos puede sostener en ese momento es nuestro conocimiento, que es lo que de verdad sabemos. Excelente. Mire, y aprovechando un poco esta repasada que hicimos del mundo académico, si usted nos está escuchando, vamos a ir a una pausa musical y después de eso vamos a tomar estos mismos ejemplos para ver un poco la opinión que tiene la gente del mundo de la Biblia. Porque Axel recién daba un ejemplo interesante de lo que decía su profesor de paleontología, ¿sí? Y hay muchos otros ejemplos, desde la mitología, la ciencia, el libro moral. Vamos a dar una vuelta un poco de lo que la gente de afuera opina de la escritura, cómo la ve, cómo la entiende. Así que vamos a esta pausa musical. Recuerde que si usted se quiere contactar o escucharnos, lo puede hacer por medio de la página de Facebook, el Show de los Hijos Pródigos. Si nos quiere dejar algún mensajito, alguna consulta, algún comentario respecto al tema, bienvenido sea también, trataremos de responderlo en el transcurso del programa. Recuerde que si nos está escuchando por la radio es la 90.1 en Antofagasta, el 95.1 en Tocopilla, sino por el Facebook nuestro, el Show de los Hijos Pródigos. Y eso, primera pausa musical y nos vemos en un rato más. Ya volvemos. Chao. Hola, hola, hemos vuelto aquí a su programa de todos los viernes por la noche, el Show de los Hijos Pródigos. Vimos a casa. Recuerde primeramente que este es un programa de la Iglesia Cuadrangular Ministerio Camino, Verdad y Vida, ubicada en Bellavista 4684, donde usted no está en la dirección. Sí, gracias. Y que soy medio disléxico, por eso tengo que asegurar muy bien. 4684, justo cerca del sector de La Vega. Si usted lo quiere conocer, recuerde que todos los domingos tenemos nuestro culto general a las 11:30 de la mañana. Y al final del programa siempre damos todos los avisitos, los horarios más específicos de cada jornada. Quiero hacer una acotación, no que nos quiera conocer a nosotros porque somos súper feos en persona, en realidad que Habla quiera por ti. conocer al Señor Jesús. Ahí Habla me por ti. conocerá al Señor Jesús. Igual rápidamente un saludo a Pauli Bacache, que creo que es la segunda vez que nos manda saludos. ¡Bravo! Le caemos bien, parece, aleluya. ¡Saludos! Y si somos payasos, lo hacemos con amor. Yuguito tiene el resto de los saludos. Saludo para las personas que nos están viendo. Tenemos acá a Karen Riquelme que nos escribe. Bravo. Saludo para ella. ¡Bravo, bravo! También para Fabián Vélez, que también nos manda saludos. Gracias por escucharnos. Y para Brian Figueroa. Brian Figueroa. Sí, lo conozco, es del Ya. industrial. Y muchas gracias por sus caricaturas. 5 décimas para el Brian. ¡Eh! Pero me las cobran en la semana y los chicos me las va a cobrar seguramente. Hoy, de hecho, Brian dice el resto de los chicos del panel que quieren sus dibujos. Ya él nos ha mandado dos muy lindos dibujos. Un alumno de Liceo Industrial que nos escucha ya hace un tiempo. Se agradece mucho, mucho. Bueno, habíamos dejado el bloque anterior hablando un poco de lo que significaba la escritura, la Biblia.
para el creyente, para la persona que es seguidora de Cristo, de Dios mismo, de nuestro Creador. Y hablábamos un poco del rol que cumple la Biblia para el creyente. Pero también es interesante que hablemos derechamente de lo que la gente de afuera opina de la Escritura. Porque muchas veces nosotros, y nos pasa lo que estamos involucrados o inmersos en el mundo de la iglesia, que pensamos que toda la gente ve la Biblia como nosotros, o que la entiende, o que la conoce como nosotros, cuando no es así. Es cierto. Sí. Bueno, yo hice una pequeña encuesta. Llamé a amigos de carrera. ¿Ya? Que yo No sé canutos. que... Exactamente. Muy bien. Y hola, ¿cómo estás? Oye. ¿Se acuerdan de ti? Sí, vos eran amigos. Y le dije, me llamo Axel. Digo, ¿qué piensas tú de la Biblia? Y todos me dijeron, uy, me pillaste mal parado. ¿Y por qué esa pregunta? Es un tema conflictivo. Fue chocante el tiro. Porque le dije que tenía que hacer una encuesta. Y la respuesta que me dieron fueron, dije, lo primero que se te venga a la mente. Me dijo, un libro sagrado. Uno. Y la otra persona me dijo, un libro que quiere hablar de Jesús, pero en el trayecto pudo haber sido tergiversada la historia y que le pueden echar muchas manos y que no es 100% confiable. Mira, interesante. Bueno. Ya. Vista de fuera. Buen dato, súper buen dato. De hecho, en la reunión de pauta recordamos como varios temas de lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra historia como cristianos. Algunas personas lo ven como un libro de normas, de reglas, de, no sé, pues como de los mandamientos, lo que siempre a la gente se le viene a la mente, no matarás, no hará esto, no hará esto. Es como un libro de reglas más que nada, así como una cuestión un poco legal. Hay gente que, como dice Axel, lo ve como un libro que efectivamente ha sido como tergiversado a lo largo de los años y que mucha gente ha como metido su mano y han cambiado la Biblia. O sea, como que no es confiable 100% porque muchas personas, hombres humanos que somos pecadores y que cometemos errores, han puesto como su sello ahí. Su cuchara. Claro, en la Biblia. Bueno, en el caso mío yo ahora recordaba muchas veces en casas de familiares que no eran cristianos, muchos de ellos tenían una Biblia y la tenían puesta en un lugar donde todos podían verla. Y estaba abierta siempre en un lugar particular, En no sé. el Salmo 92. Claro, era como la patita de conejo, pero una Biblia en la casa para que trajera algún tipo Como de un sanidad. amuleto. Un amuleto. No, de hecho, el amuleto de la suerte, eso es real. Y otras personas ven la Biblia como un objeto financiero, no sé, le meten dinero allá Sus adentro dólares, o parte del sus dólares. sueldo para que de alguna manera eso Se multiplique. Como multiplique. buena suerte, una cosa así. Sí, O tal vez como una buena ISAPRE. claro. No, Una buena AFP. una Una buena- buena Pero AFP. mira, pero piensa que seamos realistas. Chile es un país muy costumbrista religioso. y muy religioso y llena de estas cosas casi como Tradicionalista. tradición, folclore. Si me tiene un nombre se me fue. Bueno, supersticiones, ¿verdad? Claro. Supersticiones. Y dentro de esas supersticiones también el tema de la Biblia juega un rol. El hecho que decía Hugo de tenerla abierta en un lugar específico, siempre en la misma página, es casi un amuleto de buena suerte. La ocupo solamente cuando me hace falta. Me voy a echar un ramo, aleluya, oremos, leamos la Voy a Biblia. sacar un pan de vida. Dios, si existe. La Si típica. existe, si es real. Habla. Sálvame de eso. Y se busca el versículo, la chunta así, si Dios quiere decirme esto. Sí. Perecerás. Y el otro que me pasaba a mí cuando yo hablaba acerca de la Biblia, la pregunta es, ¿cuál Biblia? Si hoy día hay tantas Biblias, de alguna manera cada religión o cada grupo dice tener su Biblia, entonces, ¿cómo para una gente que no es cristiana puede decir, esto sí inspirado por Dios y esto no es inspirado por Oye, Dios? eso lo enseñan en los institutos, lo enseñan en lugares de estudio de Biblia, varios tipos de conceptos para poder diferenciar tipos de orientaciones doctrinales, tipos de teorías, te lo enseñan ahí. Sí, no, pero espérate, pero quiero hacer un paréntesis, le dice Hugo, que es bien importante. Uno cuando a veces predica o comparte con una persona la escritura, el tema de que unas veces habla como de la Biblia, insisto, suponiendo que la otra persona se lo sabe de memoria. Oye, voy a contar rápidamente una anécdota. Ojalá que me esté escuchando, yo sé que no escuchó la semana pasada, aparte de lo etcétera, Daisy Mondaca. Yo a Daisy le regalé una Biblia el año pasado, creo, sí, el año pasado, ella debe acordarse, y ella me hizo una pregunta que a mí por lo menos, o sea, intenté responder lo mejor que pude, pero que me sorprendió, justamente porque, insisto, a veces los cristianos estamos tan inmersos en nuestro mundo, que no nos damos cuenta que las personas que no están relacionadas con el mundo eclesiástico no conocen las mismas cosas. Yo le pasé una idea porque estaba con curiosidad de leer, y resulta que me pregunta, ¿cómo se lee esto?
Tiene un índice, pero en serio tiene un índice, se parte del capítulo 1 en adelante. Sí. Y claro, bueno, yo le di una respuesta de lo que yo consideraba correcto, pero aún así, por lo menos me dejó pensando mucho. ¿Qué pasa cuando a veces predicamos, cuando a veces hablamos en el púlpito y nos encontramos con personas que no son creyentes y les predicamos de la Escritura y no entienden la Escritura y no entienden el significado? Yo creo que por eso partíamos con el punto anterior, y Fabiano lo dijo muy bien, es la palabra de Dios, es la voluntad del Dios Padre, del Creador mismo, hecha vida, hecha real, hecha tangible. Y el alcance de nosotros, donde encontramos los propósitos del Creador para nuestras vidas, las enseñanzas de lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos entrega esperanza de vida para el futuro y la vida eterna. Eso es la Biblia finalmente. Para muchas personas también la Biblia es un libro que simplemente nos pone ciertas restricciones. Claro. Y cuarta nuestra libertad, porque nos dice no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Claro, y la Biblia es fome, porque hoy día no calza con el mundo que hoy día vivimos, donde se permiten ciertas cosas, pero la Biblia te dice que no debes hacerlo. Entonces es un libro que simplemente te cuarta y te limita y te obliga a vivir de cierta forma. No, y de hecho sumado a estos tiempos que son muy posmodernistas en el tema de rebelarse contra todo, ¿Sí? Muchas personas se rebelan incluyendo la Biblia, porque dicen, no, la Biblia nos restringe. La Biblia es un elemento del poder político que nos dirige, eclesiástico, para manipularnos. Entonces, eso es real, o sea, mucha gente piensa de que nos manipula. la religión es un organismo para controlar masas. Entonces, la Biblia, a mí por no eso me ha controlado. Debo decir que no ha resultado conmigo. más a Por número favor. de personas, por favor. Ah, ya. Fabiola, enchúfate. A multitudes. A multitudes. Entonces por eso también piensan de que la Biblia está manipulada, está diseñada de alguna forma para controlar. Como control de natalidad. No, y de hecho es como un control mental. Pero ¿saben qué? No es un tema menor, porque la Biblia contiene mensajes tan poderosos y tan trascendentales para la vida que hay personas que la estudian y la manipulan a su antojo. Y de hecho, Sí. muchas sectas, pseudoiglesias o elementos de ese estilo malutilizan la Biblia a su conveniencia para manejar a las personas por el tipo de mensaje que contiene. Es tan poderoso que incluso el hombre reconoce, aunque no sea creyente, de la influencia que este tiene. Algunos para bien, otros para mal, pero lo reconocen. Hay una película muy buena, me toca el comentario de Oreja del Día. Hay una película muy buena que hace Denzel Washington llamada El libro de Lee. En español la traducen como El libro de secretos. Para hacer el cuento corto, te plantea un mundo posapocalíptico donde Denzel Washington es como uno de los últimos supervivientes, y él guarda un libro que no se sabe al comienzo qué libro es, pero el asunto es que muchas personas estaban buscando el libro que él portaba, y tú pasas una gran parte de la película, ¿se acuerda de la acción que hacía? Y uno pasa gran parte de la película intrigado en qué libro tenía, hasta que el personaje, el villano, dice, ¿sabes qué? Este libro es la Biblia, porque la Biblia es eso. Para ese mundo posapocalíptico la Biblia era un libro sin significado. Pero él, como villano de la película, reconocía que para poder manejar a la gente necesitaba un mensaje tan poderoso como el que decía ese libro, y lo quería para estudiarlo y finalmente para tener esa capacidad, entre comillas, de controlar a la gente. Sí. Pero fíjense que incluso más allá de todo, más allá del contexto de película, se reconoce el poder del mensaje de la Escritura. De hecho hay economistas, hay historiadores, hay gente que utiliza la Biblia como, bueno, para otros fines, no para cambiar tu vida, sino por un hecho histórico. Por ejemplo, cómo se hacían, las costumbres que tenían antiguamente las personas, los israelitas en un principio, o cómo llevar bien tus finanzas, por ejemplo, porque hay libros como Proverbios donde habla de cómo llevar bien las finanzas. Entonces hay muchos lugares, muchas personas que traen ciertas partes de la Biblia para cierto uso. Como un libro de motivación. También. De hecho, Recién recordaba que hace tiempo escuchaba a un caballero que trabajaba traficando, llevando Biblias a lugares donde tenía muchas necesidades. Y algunas personas le preguntaban por qué gastaba dinero en llevar Biblia, por qué no le llevaba mejor pan, alimento. Mira, interesante. Yo le decía, el pan, el alimento se los voy a dar y se lo van a comer y va a pasar. Pero lo que les entrega la Biblia es esperanza, es vida. Y si logran entender eso, pueden cambiar. Entonces, claro, porque el alimento se lo comían. Pero si lograban comprender o extraer lo que les quería dar la Biblia, su vida podría cambiar, independiente del entorno donde su estuviera. contexto. Mira, interesante, un libro de esperanza. Y eso es un poco lo que intentamos expresar cuando predicamos, aunque a veces no lo entiende la gente. La palabra de Dios mismo trae esperanza y vida a las personas que nos escuchan. Lo que decía Jesús,
acá en la tierra, era hablar del reino de Dios en la tierra, y eso era esperanza de vida eterna. Ese era el centro del mensaje, y es lo que la Escritura nos trata de compartir. Vamos a ir a nuestra última pausa musical de la jornada. Recuerde que escuchen, o sea, no, el programa no terminó todavía, escuchen hasta el final. Estamos en el show de los hijos pródigos en la 90.1 Radio Jerusalén. Vamos y volvemos. Chao, chao. A la última sección de su programa favorito de día viernes, el mejor programa del mundo mundial, del universo y todas las galaxias conocidas por el ser humano, el show de los hijos pródigos. Volvimos a casa. Un programa de la Iglesia Cuadrangular Ministerio Camino Verdad y Vida. Estamos súper bien. Y Vida, ubicada en Bellavista 4684, sector La Vega, ya como usted lo sabe. Recuerde que si nos quiere visitar, lo puede hacer los días domingo a las 11:30, en los cultos generales que tenemos, o si no los días miércoles, que a las 8 de la noche tenemos también reunión de estudio. Igualmente reunión de damas los días viernes en la tarde, 4:30, gracias, varones los días jueves a las 8 de la tarde y jóvenes los días sábado a las 7 p.m. ¿La escuela dominical? Yes. Y la escuela dominical los domingos a las 10 de la mañana, justo antes del culto. Muchas gracias, se me estaba olvidando eso, Axeliño. Fabi. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una experiencia personal que tuve con la palabra hace muchos años atrás. Y creo que mi amor por la palabra comenzó cuando estaba súper chica, tenía como 11 años. Y fui a los cadetes, a la mayoría de los cuadrangulares ahí forever. Saben que hay un grupo de cadetes que son niños de 8 a 15 años donde se enseña la palabra. Ya, para que la gente que no nos escucha lo entienda, es como un scout canuto. Claro, algo así. En resumen. Entonces te enseñan de la Biblia, vas pasando por rango, hay actividades, etcétera. Y recuerdo que tuve una maestra muy amada para mí y ella me hizo, era una tarea, estudiar el Salmo 123 de memoria, me lo aprendí de memoria. Y de ahí que empecé a amar los salmos. Y recuerdo que cada vez que tenía algún momento de dificultad, recordaba el Salmo 23. Pero recuerdo un momento de mi vida donde estaba viviendo un duelo por la muerte de un amigo muy querido para mí. Y el refugiarme en la palabra siempre ha sido un muy buen tips para mí, la verdad. Y en el Salmo 119, 92, dice así: si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Yo creo que para mí la palabra es esto, es alegría en medio del dolor, es esperanza en medio de la tristeza, en medio de la desolación. Entonces quería compartir esto con ustedes porque quiero que puedan vivir ustedes también en sus casas, amigos, hermanos que nos estén escuchando, que la palabra de Dios realmente puede restaurar nuestra vida, realmente nos puede traer paz en momentos de aflicción. No es una mentira, no es un chamullo. No, de hecho nosotros mismos lo hemos vivido momentos en nuestra vida donde hemos estado angustiados, muy tristes, sin esperanza tal vez, pero la palabra de Dios, como dice este salmo, dice: si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya hubiera muerto de tristeza, porque la palabra de Dios es como la voz del Padre que nos está diciendo: oye, aquí estoy, hijo, te amo. Esa caricia, ese beso en la frente que uno necesita en momentos de dificultad, la podemos experimentar a través de la palabra. Muy bien, muchas gracias, Fabi. Esta última sección del programa la hemos titulado, así con un título esforzado, queremos que se escuche bien: ¿de qué te pierdes, compadre? ¿De qué te pierdes, Bracochi? ¿De qué te perdí, loco? ¿De qué te perdí, compadrito? Si no leí la Biblia, la Bible, el libro, el buen libro. El libro sagrado. Así que ponte vivo y lee. Bueno, esta parte era un poco para ver de qué cosas nos perdemos cuando no estudiamos ni leemos la Escritura. ¿Quién quiere partir? Yo parto. Gracias, Huguito. A mí me tocó el versículo que era Salmos 119, versículo 9. Dice: solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Esta es la versión TLA, que sería... traducción lenguaje actual. A mí me gustó este punto porque va dirigido hacia los jóvenes y dice corregir su vida. Estaba buscando en un libro, dice que en este versículo, dice que la palabra traducida su camino significa una huella, un sendero, como si fuera hecho
por una rueda de una carreta. Un joven pecador no ha abierto un camino amplio, sino que ha transgredido una y otra vez la misma carreta, creando un sendero pecaminoso. Entonces, la primera vez que yo escuché este versículo tenía que ver con un poco de sanidad y restauración en el área sexual. Muchas veces los jóvenes hemos estado de alguna manera vinculados con lo que tiene que ver con pornografía o con masturbaciones, cosas así. Y eso de alguna u otra forma nos marca mucho a lo largo de nuestras vidas, porque son imágenes que están ahí una y otra vez en nuestras mentes. Que se graban. Que se graban, y por lo que aprendí una vez, son 20, 25 años en borrar esas imágenes. Entonces cuando yo escuchaba a un predicador me decía, imagínate un niño que hoy día tiene 15 años y ve pornografía. En 15 años más, a los 30 años, va a estar predicando en un púlpito y de alguna u otra forma el diablo va a tratar de recordarle estas imágenes que vio hace un tiempo atrás. Entonces, cuando yo leí este versículo, decía, solo obedeciendo la palabra, pueden los jóvenes corregir su vida. Yo entendía como la palabra para mi vida como un proceso de sanación, de libertad, de restauración. Tal vez por mucho tiempo uno estuvo haciendo un sendero, un camino, que era pecaminoso, que era un camino equivocado y que de una u otra forma nos iba a llevar nos tenía preparado un no muy buen futuro. Pero la Biblia me decía acá que si el joven, si el adolescente comienza a estudiar, comienza a escudriñar, ese camino que nosotros estábamos viviendo, que de alguna forma nos llevaba a un proceso de dolor, Dios lo podía cambiar y podría corregir nuestra vida y llevarnos a un futuro mejor. Por lo tanto, para mí, este versículo yo vería así, como un proceso de sanidad, que la Biblia te puede limpiar, puede restaurar las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Muy interesante. Axel, por favor. Uy, rayos. Me encanta tu motivación y tu entrega, de verdad que Él sí. dice que está feliz, reclama. Claro. No, es que lo que pasa es que la palabra de que voy a hablar ahora es bastante fuerte. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es fuerte, es bastante fuerte porque acá esta falta, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, es algo que se le atribuye mucho a la iglesia. Y al mundo en realidad, porque el mundo y la iglesia cuando no están en conocimiento, no están al tanto, muere. Entonces, pero aquí en específico en la Biblia, este conocimiento se refiere a la Biblia, al conocimiento de Dios. Y esta falta de conocimiento no es algo que se trate de ignorancia del pueblo, sino más bien al rechazo voluntario a la ley de Dios. Porque el pueblo, si bien no conocían como nosotros estamos conociendo con la Biblia, era porque ellos decidieron no conocerle. No, claro, de hecho el pueblo de Dios tenía una historia anterior a eso muy ligada al estudio de la ley. Exacto, entonces dice, porque ellos no tenían deseos de conocer. Y después vemos de nuevo, leamos de nuevo el versículo, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, entendiendo ahora cómo está la palabra de que es que ellos tuvieron un rechazo voluntario a la ley de Dios, lo podemos llevar a la actualidad. Ahora, dentro de la iglesia, decir, ¿sabes qué? Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leerla, tenemos que practicarla. Muchos dicen, no, es que no tengo tiempo. Estaríamos en cierta medida haciendo un rechazo a la ley de Dios, a entender y a conocer la ley de Dios. Hay gente que dice, no, tengo el domingo, es suficiente. Exacto. Y con el sermón del día domingo, incluso con la prédica que escucho por la radio. Con el show de los hijos pródigos. Con el show de los hijos pródigos Pero suficiente. siga escuchándonos, no deje de escucharnos, por favor. Entonces, por eso yo digo que, porque este versículo es bastante fuerte, en donde te insta a leer, a conocer, a saber quién es Dios. Bien, Fabiola, ¿algo que agregar a lo que dijiste antes? No, paso, gracias. De nada. Bueno, ya que estamos cortitos de tiempo, voy a ser bien breve. A mí me ha tocado un aspecto más de conocimiento de la escritura, y lo voy a ligar un poco al aviso final. Le habíamos prometido falsamente, incumplimos, lo lamento, que iba a estar un pastor compartiéndonos respecto a la importancia del estudio de la escritura. Lamentablemente nos mandó las disculpas por interno, que no pudo por un compromiso que tenía, así que esperamos en otra ocasión tenerlo, pero voy a hacer un poquito la conexión.
voy a cambiar el versículo porque estaba un poquito enredado. Voy a irme a 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 15 en adelante, que dice: recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. ¿De qué me pierdo si no estudio la escritura? Me pierdo de la oportunidad de aprender de la palabra del Señor, de instruirme y de llevar mi camino por una senda correcta. Hugo lo planteaba muy bien con la metáfora del camino. Lo que pasa cuando no estudiamos la escritura es que nuestro camino se desvía hacia rincones que muchas veces no medimos y no le tomamos el peso a dónde podemos ir. O como dice Axel, derechamente, al rechazarla voluntariamente, simplemente nos arrancamos a otro lugar que no corresponde. Por los tarros, enano al bosque. ¿Puedo hacer una acotación fuera de pauta? Sí. Ya, hay una parte del Antiguo Testamento que a mí me llamaba mucho la atención. Cuando estaba en el pueblo de Israel y venían los profetas de Dios y decían: van a morir por pestes, por guerras, por plagas. Y habían otros profetas que decían: no, tranquilos, sigan tal cual, aquí no va a pasar nada. Y después volvía el profeta de Dios y les decía: van a morir los falsos profetas y también los que creyeron en él, los que le escucharon. Y yo lo leía y sonaba como tan castigador, ¿verdad? Pero de alguna forma esa gente que decidió creer lo que era más fácil, lo más sencillo, tenía en sus manos la oportunidad de ir directamente a Dios. Y ellos haber definido qué estaba bien, qué estaba mal, pero decidieron irse por el camino más sencillo, más fácil. Y muchas veces uno se queda como con el mensaje más sencillito, pero no se atreve a ir a la palabra, a estudiar, a escudriñar, a ver, a filtrar qué está bien, qué está mal. Y sin medir, al final eso nos va a traer consecuencias, porque hoy día todos tenemos la Biblia a nuestra disposición. Todos tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Y ya el último comentario antes de los... Un comentario antes. Que estamos hablando de leer la Biblia, ¿cierto? ¿Para qué estamos con cosas? Si empezamos del principio a fin, es fome. Vamos a ver. A mí me gusta. Estamos hablando del libro histórico. Íbamos todo un programa sin tarjeta amarilla, todo un programa hablando de la importancia de la Biblia. Y Axel David. Pero espérate. A la 21:52 minutos. Está los Levíticos, está toda la historia. Entonces, hay métodos de estudio de Biblia para que las personas que realmente quieren aprender y leer la Biblia. Hay métodos de estudio, que uno empieza por tal libro, después se revuelve a tal libro, que son amigables. Sí. Esa es la palabra. Bueno, eso quería decir. Gracias. Pato, arregla esto, por favor. Esta falta de Rafael. Bueno, antes de despedirnos, insisto, estudie la Biblia, denle una oportunidad a la escritura. A veces la gente que está en la casa no nos cree o piensa que exageramos. Pero denle una oportunidad a la Biblia. Como el osito aquí presente. Justamente, el oso lector. Y no se va a arrepentir. Si usted es una persona que no conoce una iglesia, que no tiene mucho acercamiento al mundo eclesiástico, denle una oportunidad a la Biblia. Hugo decía bien, o Axel también lo decía, todos tenemos Biblia en la casa, hay formas de acceder, atrévase. De verdad, y se lo prometo, le doy mi sello mío. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir, justamente. Es verdad. Ya. Pasamos rápidamente a avisos variados. Recordar que somos un programa de la Iglesia Cuadrangular, del Evangelio Cuadrangular, Ministerio, Camino, Verdad y Vida. Es viernes, estoy disléxico. Ubicada en Villavista 4684, cerca del sector La Vega, bien como decíamos hace un rato, con reuniones los días miércoles a las 8 de la tarde, los días jueves de varones a las 8 de la tarde también, los días viernes para las damitas, las mujercitas, nuestras mujeres amadas, a las 4:30. Y los días sábados de jóvenes a las 7 de la tarde. Y también los días domingos de las 10 de la mañana nuestra escuela bíblica. Y desde las 11:30 en adelante nuestro culto general, donde nos reunimos todos los hermanos lindos a la iglesia. Y también rápidamente voy a dar una información. Y Saúl, voy a demorarme un poquito, así que te pido perdón de antemano. Aviso. Nos habían encargado de hacer el aviso del Instituto Bíblico Cuadrangular. Usted preguntará, ¿qué es eso? Hemos hablado mucho de la escritura. Nacional, disculpe. IBN. Hemos hablado mucho de la importancia que es la Biblia. Hay muchas formas, estudios personales en su iglesia, y no es nuestra intención, criticar ninguno, todo lo contrario. Pero si usted quiere estudiar y darle una oportunidad un poquito más metódica, sistemática, de un estudio mucho más formal y académico, está la oportunidad del Instituto Bíblico Nacional, el IBN, bien como decía Axel, que tiene una filial acá en Antofagasta. Estamos a una semana de comenzar este año académico 2017, y lo digo a mucha honra, soy profesor del instituto, entonces tengo de primera fuente, sí que es una bendición muy grande.
Y vamos a comenzar a matricular desde este sábado 13, 10:30. sí, a las 10:30. Y comenzaremos las clases ya desde este lunes 14 en adelante. Para los interesados y más o menos quieran saber qué tipo de asignatura vamos a estar dando este semestre, teología sistemática enfocada en el Espíritu Santo, historia de la Iglesia, cultura del Nuevo Testamento y discipulado, para los que estén interesados en tener una oportunidad de conocer de la Escritura, de aprender, insisto, con mucho más detalle sobre la misma. Y si usted, y vamos, yo me la voy a jugar, si usted es una persona que nunca ha ido al IBN, que tiene curiosidad, no para alumno antiguo, si usted Tiene que ser nuevo. tiene que ser nuevo, y usted está interesado en matricularse, yo me hago responsable como jefe autoimpuesto de este programa de pagar una matrícula. El show de los hijos pródigos paga la matrícula. Una matrícula. Para el que llegue Para el primero mañana. que llegue. Sí, para el primero que llegue, porque si no... Mañana diciendo- a las 10:30 y tienen que preguntarnos por interno Sí, la dirección. por interno los interesados de verdura, de verdad, los de veritas, nos preguntan dirección y el primero que llegue, el show de los hijos pródigos, va a poner su matrícula. Pero tiene que decir que lo escuchó en el programa. Sí. Exacto. Y nuevo, no ningún alumno antiguo. Alumno antiguo. Ya, y eso se nos va el tiempo. Muchas gracias por escuchar. Hola, Dios Reno. les bendiga, Saludos nos vemos. para Esteban El Reno. Álvarez y Marianela abogando que nos están Bravo. escuchando. Súper, un placer. Chao. Chao, Chao, chao. bendiciones. Chao, chao. No te rindas, no.